hemos estado cubriendo el tema de ese nuevo proyecto de ley que está preparando el Gobierno, que parece ser que es realmente un cambio estructural de la ley orgánica del Poder Judicial muy grande, posiblemente la más importante en los últimos 40 años, y que ha encontrado la oposición frontal de prácticamente casi todas las asociaciones o la mayoría de las asociaciones de magistrados y fiscales. Nosotros hemos cubierto el tema, como le digo, y tenemos un poco lo que son los 8 puntos del manifiesto que ustedes han publicado en oposición. Y a mí lo que me gustaría realmente es que nos explicara en un lenguaje que la ciudadanía, que a lo mejor no domina tanto la terminología judicial, pudiera entender por qué ustedes se oponen a esta reforma. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento tremendamente honrado de que quieran escucharnos y de que quieran, de alguna manera, trasladar esto, efectivamente, a la ciudadanía. Y sí, y muchas gracias por la oportunidad de permitirme explicarlo de una manera quizás más cercana, para que pueda todo el mundo comprender de lo que estamos hablando. Nosotros hablamos de una reforma de una ley, pero esta reforma no es más que otro paso a lo largo de muchos años de continuas reformas, de continuas, bueno, actuaciones de todo tipo. En España, yo creo que un hito muy importante se produce con la promulgación de la ley de amnistía. Esa ley de amnistía, que es por todos conocida, porque incluso ahora en Europa se va a debatir sobre su conformidad al derecho de la Unión Europea, sobre si es o no legal en Europa, básicamente, marcó un hito importante porque a partir de ese momento empezaron a sucederse, bueno, muchas actuaciones de los poderes públicos. Vimos cómo miembros del gobierno y políticos se dirigían a los jueces que tenían asuntos de trascendencia política con, bueno, descalificaciones cada vez más groseras, cada vez más graves. Y vimos cómo poco a poco se fue generando ese caldo de cultivo que luego ha derivado en las actuales leyes, en las actuales reformas. Caldo de cultivo porque al fin y al cabo lo que se está constantemente es intentando que se vea que los jueces, bueno, prácticamente participamos de alguna especie de debate político. Los jueces no somos políticos, los jueces somos de todos, con independencia de las ideologías. Además, sobre todo, de quien somos es del más débil, porque a lo que nos dedicamos es a proteger al más débil. El problema ha sido que ya con la última reforma, a pesar del deterioro que ha habido durante los últimos años, la última reforma ha sido quizás la que ha sido, bueno, podemos decir que esa última gota que colma un vaso de un hastío y de un deterioro institucional. Em, Hemos visto con esta reforma que lo que se pretende al final es que después de muchos años de desacreditar a los jueces, claro, lo que hay que hacer es cambiarlos de alguna manera. ¿Y cómo los cambiamos? Pues introduciendo reformas en distintas partes de la carrera judicial y de la carrera fiscal también, porque esto va a ser importante después, por lo que le diré más adelante. La situación ha sido básicamente que queremos cambiar a los jueces porque, bueno, llevamos mucho tiempo diciendo que los jueces no actúan bien, les estamos desacreditando, estamos diciendo que en realidad, bueno, participan demasiado de la política. Y lo que vamos a hacer es aislarles de la política, cosa que nos parece muy bien, pero nosotros no participamos de ella. Así que nosotros encantados con todas las medidas que vayan por ese camino. El problema está en que las medidas no van por ese camino. Las medidas son, por ejemplo, quizás una de las más sonadas, introducir 1.000 personas en la carrera judicial. Claro, si llevamos años que no ha habido convocatorias de jueces o eh, convocatorias grandes, amplias, todos los años ha habido, pero 50, 100 plazas, como mucho. Meter 1.000 de repente es una medida demasiado grave. ¿Qué es lo que provoca? Que baje mucho el nivel de exigencia. Pero es que además esas 1.000 personas se les condiciona que accedan simplemente por haber ejercido, eh, bueno, trabajos relacionados con el mundo del derecho durante 5 años. Eso es lo único que se les exige. Eso y un examen práctico de relativa facilidad. El ciudadano tiene derecho a un juez técnico. Tiene derecho a un juez que además le haya costado mucho llegar a serlo. ¿Por qué? Primero porque así lo valora más. Segundo, porque además tiene un conocimiento técnico. De modo que, oiga, el juez se va a equivocar.
alguna vez se equivocará. Pero primero tiene un régimen de recursos, podrá usted acudir siempre a otro juez. Y además, la equivocación será por cuestiones técnicas. No va a haber dudas en lo que hace el juez. No se va a generar ese caldo de cultivo, esa idea de que se hace por motivos políticos. Al final, a los jueces nos están colocando en la tesitura en la que participamos de un debate político del que no queremos participar y en el que no queremos estar, porque los jueces defendemos a todo ciudadano, sea del color que sea, de la ideología que quiera, incluso aunque nos desprecie, como últimamente estamos viendo en algunos casos en los que se señala a los jueces como si fuésemos seres o sea, ajenos a la sociedad y, bueno, casta, estas frases que se dicen a veces que nos alejan mucho de la realidad y no es así, somos gente muy normal. De hecho, las estadísticas lo demuestran. Solo hay un 6% de jueces que vienen de familias de juristas, de jueces, de abogados, de fiscales. Y la verdad es que la mayor parte de los jueces no tienen ni familia que tenga relación ninguna con el mundo del derecho, algunos ni con estudios. O sea, la oposición es un ascensor social, en realidad. Esa es la realidad de lo que hay. Pero no es una realidad cómoda para un poder que ve que cada vez más tiene causas abiertas y se le cuestiona desde la justicia todo lo que hace. Y se abren procedimientos contra gente cercana al gobierno. Claro, con esas situaciones, al final lo que se hace es muy humano. Me tiene manía o el juez no sabe nada. Esto lo hemos vivido siempre. Por desgracia, esta es la realidad de siempre. A esa reforma se le añaden además otras cuestiones dentro de la carrera judicial que en realidad son cuestiones orgánicas, pero que van camino siempre de atacar la línea de flotación de la carrera judicial y fiscal. Decía antes fiscal, ¿por qué? Porque un paso más es que dentro de todo esto, además, le atribuyamos la instrucción, la investigación de los delitos a la Fiscalía. Se la quitamos a los jueces, que son independientes, y se la damos a los fiscales, que no son independientes, tienen una relación de dependencia con el fiscal general del Estado. Hoy en día el fiscal general del Estado de España está investigado por los tribunales y lo nombra el gobierno. Mm, existen dudas de si el fiscal general del Estado es una correa de transmisión del gobierno. Si además le damos la investigación, em, como mínimo se generan graves dudas de independencia, de que se investigue lo que corresponde. Eh, es una ironía terrible que el fundamento de todo lo que se está haciendo sea fortalecer, o sea, que los jueces y fiscales podamos definitivamente alejarnos de lo político cuando lo que se está haciendo con la reforma es incrementar las posibilidades de injerencias políticas. Y es aumentar las posibilidades de que los gobiernos, ojo, sea el que sea, también el futuro, el que haya en un futuro, puedan de alguna manera eh, tener injerencias en la justicia. Mm, Y eso al final como mínimo genera mucha desconfianza. Yo siempre insisto en una idea. Yo creo que la democracia se fundamenta en la confianza. Creo que el ciudadano tiene que confiar en sus poderes públicos. Creo que el ciudadano cada vez confía más en sus jueces porque ve que somos independientes. Pero también creo que eso eh, evidentemente perjudica el relato del gobierno. Y creo que esta reforma obedece fundamentalmente a eso. Perdone que me haya extendido, pero bueno, intentar dar un marco general. No, se lo agradezco muchísimo porque realmente yo creo que a lo mejor a la ciudadanía no le ha llegado una idea muy aproximada de cuáles son las consecuencias de esta reforma. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que hubo un gran apoyo el día 28 de junio en la movilización que hicieron ustedes en frente del Tribunal Supremo, pero yo personalmente, por ejemplo, en el sitio donde estoy, fui, creo que fue la primera vez que concentraron ustedes en la puerta, en esos 10 minutos en la puerta del juzgado y apenas había gente. Y yo creo Sí, que a lo mejor la ciudadanía no ha llegado a entender un poco hasta qué punto a ellos le afecta esto. Es decir, lo ven a lo mejor como una cosa entre los jueces y el gobierno. ¿Hasta qué punto le afecta al ciudadano de a pie
esta reforma. O sea, ustedes están oponiéndose realmente no tanto por ustedes, sino porque esto supone una merma en la calidad del servicio que van a tener los ciudadanos y en la calidad de la democracia, entiendo. Claro, el primer planteamiento que hubo en relación con esta reforma y en relación con la posible huelga que luego al final acabamos haciendo de 3 días, que es una huelga histórica en España, porque aunque le hemos hecho huelgas a todos los gobiernos de todos los colores, esto lo digo por insistir en que no somos políticos, em, la realidad está en que histórica ha sido esta, porque creo que la amenaza es histórica. Y la amenaza es histórica fundamentalmente porque lo que se está haciendo es una merma de los derechos de los ciudadanos. Mire, con esta reforma lo que se pretende es, al final, en primer lugar, alterar la separación de poderes. Si los jueces acceden de forma más sencilla, si además acceden por una vía, digamos, protegida, especial, que les crea el gobierno solo para unos pocos escogidos, se generan dudas en cuanto a la separación de poderes. La separación de poderes tiene que estar muy clara. Sí tiene que ser muy evidente que el juez no tiene ninguna relación con el poder político, porque si no, ¿en qué medida luego podemos juzgar al gobierno? Si nos mezclamos con él, eso es imposible. Parece que hay una especie de, bueno, de conchabeo entre los poderes. Y no, no, eso no lo hay. Tiene que haber una fiscalización total y para eso tenemos que estar totalmente separados. Eh, pero es que afecta también a la independencia judicial. Desde el momento en que lo que estamos planteando es, oiga, vamos a meter gente del Parlamento en la comisión de ética. Vamos a privar de elecciones internas a las salas de gobierno de los TSJs. Vamos a limitar los votos y vamos a limitar la financiación de las asociaciones. Son muchas cosas, decía antes, son muchas cosas que van directamente a lesionar esa imagen de independencia, de separación de poderes y, por tanto, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la garantía del ciudadano. Em, que un ciudadano sepa que sus jueces son independientes, que están separados de otros poderes y que van a protegerles frente al todopoderoso gobierno, frente a la todopoderosa administración. Pensemos en Hacienda, pensemos en casi cualquier órgano de la administración, cómo arrolla a un ciudadano. Los jueces estamos ahí para evitar que exista, que se pueda arrollar a alguien. Tardamos mucho, los medios son escasos y parece que nunca interesa mucho darnos muchos medios. Por eso siempre hemos pedido autonomía presupuestaria, para poder disponer de los fondos nosotros y que podamos así, de alguna manera, destinar los fondos a que vaya mejor la justicia, que es nuestra voluntad. Ya le digo que nosotros no somos ni mucho menos las oposiciones que más dinero ganan. De hecho, somos de las que menos, en realidad, del grupo. Es decir, estamos aquí por vocación. Nosotros pretendemos eso para proteger al ciudadano al final, porque el ciudadano tiene que tener claro un Estado de Derecho, porque es lo único que le ampara frente al más fuerte. Lo contrario al Estado de Derecho es la ley de la selva. Es que el más fuerte impera siempre. Y el Estado de Derecho es lo que nos protege de quien es más fuerte, de esa gran empresa, a un trabajador o a un consumidor, de esa gran hacienda, a un contribuyente. En definitiva, nosotros protegemos a todos los ciudadanos y para eso necesitamos ser independientes. Necesitamos tener separación de poderes porque la gente tiene que confiar en la justicia, tiene que poder acudir a la justicia. Y ojo, acuden mucho, tenemos un alto nivel de litigiosidad. A mí no me gusta pensar que es porque el español medio sea una persona que le guste discutir con el poder, ni mucho menos. Creo que es porque confía en sus jueces y confía en la justicia. Pero hay que dotarla de medios. Y hay que darle no solo esos medios, sino la imagen efectiva de total independencia. Hablando de Que poder independencia, saber que siempre se le va a proteger. ¿Perdón? sí, perdón, que vamos con un poquito de retraso, que le decía No hay que problema. hablando del tema de la independencia y de que los jueces no deben ser políticos, una Ujú. cosa que a mí me llama mucho la atención es que se ha introducido en el debate público y en el mediático últimamente ese concepto de jueces conservadores y jueces progresistas, algo que es relativamente nuevo. Yo en España no he escuchado esos términos muy a menudo y ahora, por ejemplo, cuando
ha habido esta votación del Tribunal Constitucional que al final ha avalado la ley de amnistía, se ha visto una separación clara de jueces progresistas, jueces conservadores, a tal punto que el presidente del gobierno anunció el sentido del Sí, fallo incluso antes que el propio efectivamente. tribunal, porque Efectivamente, una estaba pena. claro que los progresistas iban a votar en un sentido. Claro, Manos Limpias, el sindicato Manos Limpias se ha querellado contra los magistrados del Tribunal Constitucional por lo que considera que es prevaricación judicial. En su opinión, ¿qué recorrido puede tener esta querella? ¿Podría un juez condenar a otro juez? A ver, yo creo que en este punto hay que distinguir cosas. Los magistrados del Tribunal Constitucional no son magistrados del Poder Judicial, son un órgano aparte, se nombran de otra manera y no tienen que ver con el Poder Judicial. Sin perjuicio de eso, sí que hemos visto las etiquetas. Y las etiquetas, además, por desgracia, son quien pone etiquetas quiere politizar. Esta es la regla de oro, es así de sencillo. ¿Por qué? Porque simplificar los argumentos hasta el punto de este es conservador, este es progresista, lo único que quiere es politizar las cosas. Y lo único que quiere, efectivamente, es transformarlo todo en algo sencillo y comprensible para que el ciudadano se alinee políticamente con lo que haga necesario. ¿Quién pone etiquetas al final? Politiza. Yo tengo compañeros de muchas ideologías, muchas de ellas metidas en mi asociación, a la que se califica de conservadora. Yo no sé, yo no creo que seamos conservadores, la verdad. Yo creo que somos profesionales por encima de todo. Y que lo que queremos es que la justicia vaya mejor. Si eso es ser conservador, lo somos. Pero lo único que queremos es que la justicia vaya lo mejor posible. ¿Qué es lo que sucede? Que sí que hay asociaciones que se autodefinen como progresistas, que se ponen la etiqueta. Y sí que hay compañeros de otras asociaciones, que ponen etiquetas. Y es una cosa que yo creo que es una irresponsabilidad. Porque, repito, quien pone etiquetas politiza. Y quien politiza busca un interés que trasciende lo judicial. Entonces yo no entro en eso, en esas valoraciones. Creo que es un error autodefinirse de una manera o de otra porque creo que protegemos a todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurre con el Tribunal Constitucional? Pues que por desgracia se reproduce la misma votación siempre. Por desgracia vemos dos bloques muy diferenciados. Vemos que hay dos bloques que votan cada uno en un sentido. Y vemos que no hay posibilidad de conciliación. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un órgano que prácticamente legitima lo que salga del gobierno al final. Se dedica a eso. Entonces, es una auténtica pena que una institución como el Tribunal Constitucional, de mucha historia y que tenía un elevado prestigio, hoy ese prestigio se ponga en duda constantemente. De modo que incluso, sí, como decía antes, el presidente del gobierno ya anunció el fallo el día antes de que saliese, lo cual demuestra que ya ni siquiera hay tapujos en dar, bueno, en ignorar ni siquiera las mínimas formas para demostrar un mínimo de independencia. De todas maneras, como le digo, el Tribunal Constitucional no es un órgano del Poder Judicial. ¿Cómo puede prosperar esa querella? Em, pues mire, no lo sé. Ignoro cuál es el contenido, no he leído el contenido de la querella que han formulado. Pero en cualquier caso, el problema ya no es la querella. El problema es que al final nos encontramos en una democracia que tiene que tener lo que decía antes, una confianza en sus instituciones y la actual el Tribunal Constitucional, más que confianza, genera previsibilidad. Es previsible lo que van a resolver en cada caso. Y por desgracia, que sea previsible y que los argumentos no solo ya estén manidos o sean sabidos, sino que además no convenzan, es terrible. Y es terrible que veamos una permanente votación con iguales números todas las veces y similares argumentos a los que vemos pocas semanas antes en el gobierno o en periódicos, en prensa. Es una pena el deterioro que hay. Entonces, quiero decir, la querella no me parece tan preocupante, en realidad, como la lesión al prestigio de la institución, que eso sí que me parece que va a ser además muy difícil de recuperar, porque al final la querella se dirige a personas. Si se cambian luego, pues bueno,
más o menos podemos recuperar el prestigio de la institución, pero es que si afectamos el prestigio de la institución, es que eso no es tan fácil de recuperar. Es que la confianza del ciudadano en sus instituciones es difícil conseguirla, es muy fácil perderla y es muy difícil recuperarla. Y esa es la gran desgracia a la que nos enfrentamos ahora. Respecto a la reforma del Poder Judicial, el partido político Junts ha registrado en el Congreso como más de 20 enmiendas a esta reforma y entre ellas hay una que reclama suprimir la Audiencia Nacional, Sí. a la que considera como un órgano franquista, básicamente, y obsoleto y demás. Y yo me pregunto, ¿puede usted explicar para que la audiencia lo entienda primero qué es la Audiencia Nacional, a qué se dedica y luego que nos dé su opinión sobre estas enmiendas? Sí, la Audiencia Nacional al final es un órgano jurisdiccional que tiene competencia en ciertas materias muy peculiares. Y es verdad que tiene competencias que se derivaron originalmente. Junts, lo que pasa es que es un órgano, bueno, es un partido político y al final introduce ciertos sesgos en las manifestaciones que hace. No es un órgano franquista, es un órgano que se define sobre todo porque es un órgano que puede tener muchos medios, investiga cuestiones que van a requerir de investigaciones muy complejas, de cuestiones que tienen una especial trascendencia y, por ejemplo, es donde estaba residenciado la investigación de todo el terrorismo que hubo en España durante muchos años, que se localizaba fundamentalmente en País Vasco, también hubo en Cataluña, pero sobre todo en el País Vasco, y que aun cuando los atentados se produjeron por todo el territorio nacional, estaba residenciado en País Vasco. Se decidió que la Audiencia Nacional fuese un órgano que, bueno, que tuviese conocimiento de asuntos muy particulares y de alguna manera tenía una lógica y ha tenido siempre una gran lógica en cuanto a la investigación de ciertas cosas que son complejas, grandes redes de narcotráfico, porque es en definitiva un sitio donde hay muchos medios, donde se puede tener unas investigaciones muy complejas, donde quienes pertenecen a ella tienen mucha experiencia por la antigüedad que tienen en la carrera. No es fácil llegar a ser magistrado de la Audiencia Nacional. Y lo cierto es que todo eso les permite ciertas investigaciones que son especialmente complejas. Hablamos, por ejemplo, de grandes estafas internacionales, redes de narcotráfico, trata de seres humanos, delitos que se producen a lo largo de muchas partes del territorio nacional. Es decir, por ejemplo, pues delitos que se cometen en Sevilla, Valencia, Barcelona. ¿Quién los puede llevar de todos ellos? Bueno, pues podría llevarlos, por ejemplo, Sevilla o Valencia o Barcelona, pero si tienen una gran complejidad y pueden llevar a muchos problemas en cuanto a su tramitación, porque, bueno, pues porque la justicia necesita medios para hacer su trabajo. La Audiencia Nacional dispone de suficientes medios como para poder hacer esas investigaciones específicas. Entonces, obedece un poco a una cuestión más logística. Esa cuestión logística se ha traducido por parte de este partido político en una herencia franquista, ya me dirá usted. Es que yo creo que Franco falleció hace 50 años ya y seguimos con la misma idea cuando la realidad está en que, bueno, yo nací mucho después de que muriese Franco y no hay ningún magistrado en activo que estuviese en la época del franquismo. Entonces, podemos hablar de eso, podemos hablar de la época de Don Pelayo, si quieren, pero es que son herencias históricas que no tienen mucho sentido tampoco plantearlo. La Audiencia Nacional se rige por la Constitución y por la ley. Lo que pasa es que a lo mejor no nos gusta la Constitución y la ley. Eso puede ser, porque precisamente este partido político no está muy a favor ni de la Constitución ni de la ley. De hecho, el mayor ataque a la Constitución que se ha producido precisamente es la ley de amnistía. Es un grave ataque a la Constitución y todo el reto que se ha producido alrededor de esa cuestión. O sea que entiendo que no les parezca bien, pero no puedo compartirlo. Don Alejandro, ¿y qué podemos esperar si se aprueba finalmente esta ley que además se ha tramitado por la vía o por una vía de urgencia, que no es a lo mejor un trámite más sereno y que permite más debate? ¿Qué podemos esperar si finalmente se aprueba? Uy, se ha quedado. Ejecución de una
Perdón. ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, es que no hay Sí, mucha, muy es que buena cobertura por aquí. se había quedado congelada la imagen por un segundo. Vale. Decía que podemos esperar, después de una tramitación en la que no hay debate de ningún tipo, y lo estamos viendo, el único debate que hay es el que mantenemos nosotros a través de una huelga y una concentración. El gobierno no quiere recibirnos y no nos escucha. De hecho, la reunión que tuvimos como comité de huelga, que yo estoy en el comité de huelga de esta huelga que hicimos, y fuimos al ministerio, y lo cierto es que el ministerio no parece que quisiese escuchar, y lo único que ofrecía eran reformas cosméticas, ignorando el fondo del asunto y no queriendo ni siquiera debatirlo. Es decir, no ha habido debate de ningún tipo. Y no va a haber debate en sede parlamentaria, no lo estamos viendo. No existe. Lo que se está buscando mayorías suficientes para poder, em, bueno, sacar adelante la ley. ¿Y qué podemos esperar? Pues una reforma grave de la carrera judicial y fiscal, que va encaminada a mayores injerencias por parte de los medios políticos. Y al final un deterioro que combatiremos, por supuesto, en todo caso y siempre. Pero una vez promulgada la ley, nosotros estamos obligados a darle cumplimiento. Podemos debatirla y podemos cuestionarla. Nuestra cuestión es al Tribunal Constitucional, por un lado. Por el momento no parece que... Bueno, podemos anticipar ya cuál va a ser el resultado, ¿no? Por desgracia, en muchas ocasiones. Y la otra opción que nos queda es irnos a la Unión Europea, que es donde hemos estado esta semana. Y creo que de ahí es de donde puede salir la solución a todo este problema. Porque la realidad está en que este problema no es un problema español, es un problema europeo. Porque es un problema trascendente que va a tener efectos fuera de España también. Porque nosotros no somos solo jueces españoles, somos jueces europeos. Y nuestro estatuto se está alterando de manera que genera serias dudas. Estas serias dudas las hemos visto antes en otros países y hemos visto cómo ha actuado la Unión Europea, cómo ha sido expeditiva con Hungría y con Polonia. Esperemos no tener que llegar a ese punto. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar muchas cosas. Pero bueno, frente a todas ellas intentaremos hacer lo posible para evitar que al ciudadano le afecten cualquiera de ellas. Haremos lo posible. Y si esta reforma se aprobara y hubiera unas nuevas elecciones generales, porque parece que la sombra de las elecciones generales anticipadas está planeando ahora mismo sobre todos nosotros, ¿sería Ujú. reversible? ¿Puede un nuevo Hay gobierno partes que sí. tener esos efectos o no? Hay partes que sí y partes que no. Esto es lo mismo planteamiento que ocurre con la ley de amnistía. Por ejemplo, en la ley de amnistía, una ley penal que sea más perjudicial después por nuestro derecho no es aplicable a casos anteriores. Entonces la ley de amnistía va a producir efectos. Sí, ya definitivamente va a ser muy difícil paralizar esos efectos. Sin embargo, en el caso este de esta nueva ley, pues puede producir derechos adquiridos, pero podrían ser revocables. No va a ser tan fácil, va a ser complicado. Esa sombra planea, pero tampoco tenemos que ver cuál va a ser. Si se produce esa sombra, si efectivamente se producen las elecciones, también habría que ver cuál es el resultado de ellas. Es que esto es hablar de política ficción. Ya. ¿Y cuál es el trámite que tiene que pasar ahora mismo esta ley, esta reforma? Esta reforma todavía tiene que pasar por aprobarse en el Congreso y luego tendría que pasar al Senado. Pero tiene que aprobarse primero en el Congreso y yo creo que ahora mismo está en fase en la Comisión de Justicia, creo, pero no he revisado últimamente cuáles han sido los lapsos. Pero bueno, esta ley tendría que presentarse al Congreso, al Pleno, para ser votada. Em, y una vez votada y aprobada, tendría que pasar al Senado. Lo cual implicaría, pues, bueno, al menos un par de meses más, aparte de la tramitación. Y luego tendría que volver otra vez al Congreso para resolver las mociones que hubiese planteado el Senado, básicamente. En términos generales, va y viene, pero la preferencia la tiene el Congreso de los Diputados. De modo que primero la aprueba el Congreso, pasa al Senado y, bueno, el Congreso puede de alguna manera levantar las mociones que se planteen en el Senado con las mayorías necesarias. Y luego sería la promulgación. En un trámite de urgencia, el menor tiempo posible. Pero por ahora se encuentra... Entiendo que se está buscando la mayoría para poder aprobarla, la verdad. Eso es lo que entiendo que está pasando ahora.
De acuerdo. Y yo entiendo que ustedes están, por eso está usted en Bruselas, creo, están intentando de alguna forma apelar a la justicia europea. ¿Qué recorrido tiene eso también? Es decir, ¿cuánto tiempo o cómo se manifestaría la justicia europea? La justicia europea tarda algo más, es justicia. Y la justicia al final tarda un poco porque es la garantía de que las cosas se revisan bien, porque se revisa todo para dar un pronunciamiento. Pero el Luxemburgo tardaría un año, a lo mejor, desde que se presentasen las cuestiones correspondientes. El problema está en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solo va a actuar una vez la ley esté promulgada y produzca efecto, porque no trabaja sobre cuestiones teóricas, trabaja sobre aplicación práctica del derecho. Entonces, primero tendría que haberse dado eso. Lo cierto es que, mientras tanto, la Comisión Europea sí está interesada en el tema. La Comisión Europea sí que es de velar por los tratados de la Unión Europea. Y uno de los principios elementales de los tratados de la Unión Europea es el Estado de Derecho. Ya, sí, que a veces veo que se corta un poco, perdón. Sí. Uno de los pilares esenciales es el Estado de Derecho dentro de los tratados de la Unión Europea. Y la Comisión Europea tiene obligación de protegerla. Mm, Al final, la Comisión Europea ha mostrado mucho interés en este tema, igual que el Parlamento Europeo. Vemos cómo las instituciones están, podemos decir que preocupadas por el tema. ¿Cuál puede ser la trascendencia de esa preocupación? Mucha, muy elevada. Pensé que hay posibilidades de que la Unión Europea le plantee a España una infracción por estar dictando una normativa que pueda ser contraria al derecho de la Unión Europea. Y eso sí puede hacerlo antes de que se dicte. Eso tiene que hacerlo la Unión Europea, sobre todo la Comisión Europea. Y hasta ahora, pues la experiencia que hemos tenido, al menos en lo personal, ha sido buena en el sentido de que se nos ha escuchado en todo lo que les hemos planteado. Y es en cierto modo inédito. Digo en cierto modo porque el precedente eh, de estas reuniones, el precedente que tenemos es un precedente preocupante. Porque la última vez la última vez que hubo reuniones de esta naturaleza fue con la situación de Polonia y Hungría. Y bueno, sabemos que no salió bien, digamos. Es decir, que fue grave para los estados y que fue una situación compleja para la Unión Europea. Hablamos de España, que es un socio especialmente importante, un estado especialmente importante de la Unión Europea, un referente en muchos aspectos en la Unión Europea, y esto sería muy grave. Por eso apelamos a la responsabilidad de los poderes públicos y los encargados de esta materia y, bueno, siquiera que nos escuchen, que estaría muy bien, por lo menos.